Así me veis todos, ¿no? ¿Me veis? Está conectado. Voces de mujeres, la travesía del silencio, silenciadas, desanimadas. Qué palabra triste andar por este mundo sin el ánima, sin esa cosa rara que nos lleva a encendernos de pronto como un cirio o a apagarnos, a veces como un astro. Desanimada, inerte, desvivida, vuelta hacia no se sabe qué vacío que deja sin sentido lo que fuimos, lo que nos empujó como una brisa hinchándonos las velas de las ansias hasta hacernos llegar a un puerto extraño, un puerto en el que un día nos anclamos para hacer de sus aguas nuestra historia, nuestra pequeña historia de escaseces, de mínimos asuntos inmortales llenos de sobresaltos y esperanzas. Desanimada como las bombillas cuando la luz se apaga y se quiebran sus pobres filamentos con un leve temblor, enmudecido. Nacida para el ánimo y la dicha, nacida para el canto y la juntura, para entender al otro y su contrario, para ver en la noche gracias a la luz de la luna y soportar las sombras a la luz del día. Nacida para el tiempo y sus estragos, como la mariposa o la violeta, como las jaras y los verdes álamos, los alegres cantores de la vida. Niégate a que el destino te arrodille. No consientas que el mundo te haga cómplice de sus viejos rencores homicidas. Tú no puedes estar desanimada, ya no te queda tiempo suficiente para andarlo dilapidando en la miseria. Anímate de nuevo, vida mía. Sé consecuente con tu viejo júbilo. Mira con entusiasmo la arboleda. Enamórate del quehacer de los amantes. Dile que sí al perfume de los sueños. Entrégate al asombro del misterio de tanto corazón despavorido, de tanta incertidumbre desbocada. Asómate al abismo de la dicha, que arde en su rescoldo y no quiere otro premio que las llamas. Pasa ante ti el milagro de la vida, la ciudad y su enjambre dislocado, los torpes habitantes del asfalto cargados con sus sueños y derrotas, con sus desesperadas ambiciones, su huidiza soledad acompañada a sus canciones de tiempos inocentes, el penetrante olor del desconsuelo arropado en sonrisas minusválidas, en manos que tantean el encuentro y en miradas que buscan como pájaros las ramas de un amor en que posarse. Definitivamente amo el escándalo deslumbrante de la vida. Muy pocos paraísos comparables al asombro que nos regala la existencia torpe, desesperada, incomprensible, audaz, consoladora, inabarcable, vida y dulzura, esperanza nuestra. Con este conmovedor poema de Francisca Aguirre, Paca Aguirre, recitado por la actriz y dramaturga Lola López, comenzamos la presentación de este interesante libro, Voces de mujeres, la travesía del silencio, escrito a dos manos por Arnaldo Lieberman y Lierne Irizar. Un paso más en la fructífera colaboración entre ambos autores. Gracias, Lola. Como bien me indicaste, todo un canto a la vida. Qué rica. Paca, poeta española, Premio Nacional de Poesía 2011 y Premio Nacional de las Letras Españolas 2018, tanto para Arnoldo como para ti, amiga, camarada, cómplice intelectual y de creación. Ella ha sido la elegida por los autores para inaugurar el libro que presentamos. Libro que explora las historias y obras de 7 mujeres singulares, una por una: Hannah Arendt,
Lu Andrea Salomé, Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, Ingeborg Bachmann, Margarit Duras y la ya mencionada Franziska Aguirre. Irizar y Lieberman nos presentan desde su interior la vida y obra de estas grandes pensadoras que, a lo largo de sus vidas, alzaron su voz de manera natural contra viento y marea, dejándonos un importante legado intelectual y personal. Nos las acercan desde sus vivencias. Mujeres con una fuerza de voluntad inquebrantable, en continuo cuestionamiento y que eligen pasar de ser musas a protagonistas. Sin embargo, tristemente, como ha ocurrido con otras tantas voces de mujeres, han sido arrinconadas por la historia, invisibilizadas, silenciadas. Gracias a estas mujeres y a dos psicoanalistas escritores, tenemos el placer de reunirnos hoy para conversar. Desde la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Donostia, a quien represento en este acto, queremos agradecer la posibilidad de colaborar en esta presentación, preparada por los autores con esmero, y en la que han optado por una fórmula que aloja la diferencia: 3 generaciones y 5 perfiles profesionales, permitiendo así un contraste fresco sobre la mirada a su obra. Agradecer también ese modo, otro, de extensión y transmisión del psicoanálisis y la cultura en nuestra ciudad. Y, como no, a la FNAC por la cesión de este céntrico y accesible espacio. A mi parecer, estamos ante un libro atractivo, denso, complejo, poliédrico, al mismo tiempo que cercano, entrañable y pasional. En un lenguaje poético nos interroga una y otra vez sobre 2 temas fundamentales: el amor en todas sus vertientes y géneros y la posición femenina, el enigma femenino. Recojo algunas de las palabras de los autores que nos acerquen a dicha posición. Arnoldo: no hablo de mujeres, sino de aquello que en los llamados hombres y mujeres responde a una lógica no totalitaria, esa que acoge la alteridad, lo ilimitado, lo inexplicable. Lierni: una apertura a una vivencia de alteridad, una diferencia que habita en lo más hondo de nuestro ser. Con una naturalidad que atrapa, a pesar de que por momentos una puede sentirse como una hormiguita apabullada entre tanto conocimiento, también nos presentan las 1000 caras de la amistad, la justicia, la libertad, la incomprensión, la verdad, la posición subjetiva, los sueños, la belleza, el holocausto o la barbarie humana. Utilizando 1000 recursos literarios que van desde las referencias históricas o literarias hasta las vivencias personales compartidas con algunas de las protagonistas, pasando por el análisis de obras musicales o de sueños, cartas a ellas dirigidas. Cada autor entrelaza fina y sutilmente la obra de cada una de estas mujeres con las temáticas mencionadas, abordajes, miradas singulares que, poéticamente, colindan con la historia, la sociología, el feminismo, la filosofía, la ética. Me ha resultado curioso e inesperado las múltiples veces que, como hilo conductor de ese entrelazamiento, ambos nos presentan 2 elementos que me resuenan especialmente: el mar y la música. Intentaré yo también entrelazarlos. Estamos ante un libro que se asemeja a un tesoro marino lleno de perlas, por lo que su lectura requiere bucear en el texto para encontrarlas. Las perlas, apreciadas desde la antigüedad por muy diferentes civilizaciones, bellas, únicas cada una, y a las que podemos dar infinidad de utilidades. Considero que cada página de este libro esconde más de una perla a la espera de que cada cual se acerque, indague y quizás descubra, gracias a las aportaciones de estas mujeres, algo de su posición femenina. Imaginemos por un momento
que convertimos las perlas descubiertas por cada cual en la lectura o incluso en esta pequeña presentación en notas y silencios musicales, sean redondas, negras, corcheas o semicorcheas. ¿Podríamos cada lector, cada lectora, componer una melodía propia sobre el amor a la vida? Sea rock, clásica, jazz, Bercho Bat, y una melodía sobre la curiosidad y el deseo de saber, y sobre la singularidad. Podríamos además intentar orquestar el resultado individual en una obra sinfónica colectiva. No sé, pero intuyo que el simple esfuerzo en estas tareas sería del agrado de nuestras protagonistas, incluso si el resultado fuera una melodía silenciosa. Ahora le pasamos la palabra a nuestra primera invitada, Irati Zubia Landa. Irati es graduada en Filosofía, actualmente está cursando su doctorado en la Universidad del País Vasco bajo la dirección de Agustina Rieta y Juana Garmendia. Es parte del grupo de investigación Language, Action and Thought. Sus áreas de interés y trabajo incluyen relacionar cuestiones de pragmática, filosofía del lenguaje y epistemología con cuestiones éticas y políticas, casi nada. También ha trabajado en diversas actividades culturales de divulgación y medios de comunicación. Por ejemplo, la revista Hacking o columnista en Berria, Egunkaria o Irutsuloko Hitza. Si bien al leer yo alguno de sus artículos sobre la posverdad he comprobado sus repetidas referencias a Hannah Arendt, ella, Irati, ha elegido para su comentario otra de nuestras voces silenciadas, en concreto la de Alejandra Pizarnik. El capítulo a ella dedicado en el libro lleva el subtítulo Un viaje hasta el fondo. Encantadas de tenerlas ambas dos entre nosotras, le cedo la palabra a su frescura, entusiasmo y conocimiento. Es que ricasco, gracias por la invitación y también por la oportunidad de leer el libro de antemano. Como sugiere el título, la portada, y ya lo has explicado tú perfectamente, es una compilación de la vida, ¿me escucháis bien, no? Sí. De la vida, voces y cotidianidades, diría yo, de varias mujeres grandes así de la historia, pero lo hacen con una familiaridad y una cercanía que bueno, te adentra en lo cotidiano, en el salón de casa de cada una de ellas, y yo creo que es la perspectiva adecuada de hacer una compilación de este estilo. Los autores explican que han tenido una tarea osada que ha sido la de adentrarse en el enigma de lo femenino. Yo tampoco voy a desvelar de qué se trata esto, espero que lo hagáis vosotros después o lo descubráis en el libro, pero así como adelanto, lo que se ha llamado lo femenino es lo contrario a lo universal del género, a la clasificación, y no obedece a la lógica igualitaria, sino a la singularidad. Vale, ¿qué me resuena a mí esto? Bueno, mis sensaciones cuando se hacen este tipo de libros de grandes nombres de la literatura del siglo XX o pensadores y filósofos de nuestro tiempo y cosas así, no se suele especificar nunca quién lo escribe ni desde dónde lo hace. Parece que el autor del manual o la enciclopedia es alguien neutral, que no tiene ni cuerpo ni identidad, y gracias a esa posición no corporal es capaz de cuestionar o juzgar y ordenar el talento de la gente. Bueno, spoiler, cuando se hace este tipo de aproximaciones donde no se especifica quién habla, normalmente suele haber la voz masculina, es la que hace el dictado. Y esto tiene ciertos problemas. Es casi automático, cuando no se especifica desde dónde se escribe, se suele escribir desde un lugar bastante hegemónico. Y por ejemplo, uno de los aspectos problemáticos de esto lo explicó Katisha Aguirre, una escritora vasca, que dice: o te cuentas o te cuentan. Y es una frase que resuena a muchísimos autores, muchas que están aquí, también a Audre Lorde,
a Donna Haraway, etc. Y en general alude a una idea que vosotros ya habéis introducido en el libro desde el principio, y es que los hombres también han hablado desde las mujeres, han escrito muchísimo, también genealogías de este tipo, pero solo han contado, y cito las palabras, lo que ellos saben de ellas, pero no lo que ellas saben o ignoran de sí mismas. Y yo por esto mismo, cuando me suelo encontrar con este tipo de títulos, grandes mujeres de la historia o 10 mujeres escritoras de nuestro tiempo, me suele suscitar cierto recelo, porque entiendo, y creo que es precisamente crucial recoger voces que han sido silenciadas y traerlas al centro, es como el primer paso para el reconocimiento o siquiera una reparación, pero es verdad que cuando no se hacen desde una posición cuidada, con atención, corren el riesgo de lo que yo he decidido llamar convertirte en la revista Forbes, que no sé si la conocéis, pero es esa revista que suele sacar titulares del tipo jóvenes empoderadas de 2025, jóvenes creativas en el ámbito femenino, etc. Y el problema de este tipo de aproximaciones o compilaciones es que aunque haya cierto reconocimiento, no hay ningún espacio ni para las grietas, ni para el dolor, ni para las fisuras, para las dudas. En resumen, solo se le permiten a ciertas mujeres ser referentes si te presentas como una triunfadora. Y esto pues no funciona, y no funciona para nada con Alejandra Pizarnik, que es la que por cierto me toca presentar. Alejandra ha escrito mucho desde el dolor. Según ella, todos estamos heridos, y ella no eligió nacer en forma de signo de interrogación. No hay certezas en sus textos, y lo cierto es que ella tampoco quiso ser nunca una referente. Ella dice que en la vida no fuimos cobardes, hicimos lo que pudimos. Y eso que fue ambiciosa y muy terca. Y ahora le explico por qué. Pero bueno, primero me presento. Yo soy Irati, tengo 27 años. Sobre todo he escrito y he leído filosofía, pero también soy bastante aficionada a la literatura. Pero es cierto que este libro no llegó a mí sin ser yo una experta ni en Alejandra Pizarnik, ni en poesía, ni en psicoanálisis, ni nada de eso. Yo conocía a esta poeta por un poco en formato a nivel usuario, porque la había leído mucho, pero no había leído tanto sobre ella. Y bueno, dije, cuando me surgió la oportunidad, dije, venga, pues ahora nos conocemos. Y este libro es adecuado para la gente que se encuentra en mi tesitura, porque aunque no sea un libro superficial, o sea, hay muchísimo contenido y sabéis muchísimo sobre todos los temas que tocáis, te lo cuentan todo de una manera bastante amable y yo diría honesta, porque sobre todo no esconden desde dónde lo escriben. Y de esta forma consiguen que no te sientas una tonta al leer cosas que son complicadas. Su conocimiento es situado, en el mejor sentido de la palabra, como lo utilizaba Donna Haraway, y no hacen un relato neutral, y yo creo que ni falta que hace. Los textos canónicos no suelen ir en primera persona, pero aquí Arnoldo se permite contarnos cómo fue conocer a Alejandra, sus impresiones, dónde se encontraba él, dónde se situaba en el contexto literario argentino de la época, y Lierni tampoco se presenta como una sabelotodo, ni mucho menos. Nos cuenta cosas muy profundas, pero no esconde, por ejemplo, sus ganas de que le hubiese encantado de haber conocido a Alejandra. Por ejemplo, y te cito, con tu permiso, dices: me hubiera gustado conocerte, Alejandra, preguntarte sobre tu visión del lenguaje, tu necesidad de empastillarte para vivir, tus amores complejos, tu debilidad por Kafka. Y en otra parte, recorrer parte de tu mundo escrito me asegura un porvenir de lecturas que me permitan seguir incomprendiéndote un poco más allá. No hay un conocimiento certero. Y creo que la palabra incomprender es una de las claves para cualquiera que quiera captar un cachito de Alejandra. Porque es imposible captarla del todo. En eso concuerdan tanto los autores como la mayoría de las biógrafas de Alejandra Pizarnik. Incluso, como Arnoldo señala, ella misma lo advierte sobre sí misma. Alejandra dice que yo soy muchas voces. Y es muy difícil decidir por cuál empezar. Seguramente la más famosa o la más conocida sea la Alejandra triste, la que escribió hasta el fondo, la que se suicidó, la que se empastilló, la que vivió la depresión. Y es verdad que Alejandra capta al detalle y describe muy bien cuáles son los aspectos más... Bueno, cómo se siente una cuando la vida de la espalda o tú misma se la has dado. Y yo la conocí así, con mis 18 años o así, y pensé un poco de, joder, vaya palo, qué pereza, y se me hizo bola.
Más adelante la busqué yo cuando estaba yo un poco más triste y creo que ha sido el caso de muchas de las seguidoras de Alejandra, que hemos encontrado en ella como un refugio para nuestras penas o tristezas. Cuando lo tradujeron al euskera, lo hizo Asier Sarasola, describió su letra como Ezinegona hitz ederretan, que viene a ser la desazón en palabras bellas. Yo sigo en conflicto con esta idea, todavía no consigo disfrutarla del todo sin sufrir yo, porque no sé si una canción triste es como la mejor compañía o la peor si una está triste. Y en otros momentos me incomoda ver el dolor de manera bella, porque siento que estoy haciendo algo mal al conmoverme con una historia triste, no sé cómo decirlo. El caso es que yo ya me he reconciliado, y ha sido en parte a algunos detalles que habéis puesto vosotros en el capítulo. Sobre todo los que acercan y la alejan un poco de la imagen de infant terrible total, que nos muestran que Alejandra también fue más cosas. Y según sus amigas fue precisamente ese manto de tristeza y ese personaje oscuro lo que la ahogó a ella misma. Y ella también hace referencias a eso. Lo que ha ocurrido yo creo que con Alejandra, cuando la hemos reducido al dolor, hemos pensado que vivía ensimismada en sí misma, en sus penas, en sus sentimientos, y que no se enteraba de lo que pasaba alrededor. Y lo cierto es que no, que esta tía se enteraba de todo, y en el libro tenemos como pinceladas de su vida que, irónicas y bastante descaradas, que nos dan pista de que Alejandra sabía muy bien cómo funcionaba esto. Tanto en su manera de mostrarse al mundo, con sus maneras andróginas, en su sexualidad, en de dónde viene su dolor, en su infancia. Tenemos datos biográficos que nos dan cuenta de que Alejandra sabía muy bien cómo funcionaba, cuáles eran las reglas, cuál era, por ejemplo, la presión de lo esperado de lo femenino, en cuanto a belleza, en cuanto a corporalidad, etc. Y hubo momentos en los que ella pensó que podía librarse de eso. Por ejemplo, cuando se fue a París y ella decidió, iré a París y ahí me salvaré. Y ahí pudo vivir, como se dice, sin padres vigilantes. Todo eso se terminó, pero en Buenos Aires y en Argentina también ejerció un poco de su descaro, que nos dan cuenta de que, repito, era lúcida, como decían sus amigas, y sí sabía, sí estaba en conexión con el mundo real. La cosa es, yo creo, que no le interesaba para nada. No le interesaba lo ordinario, lo vulgar del día a día, o como por ejemplo cosas como trabajar 8 horas al día. Y todo eso lo cuenta de manera muy, muy graciosa, y ha sido un placer que la hayas recogido. Por ejemplo, dice Alejandra, la verdad, trabajar para vivir es aún más idiota que vivir. Me pregunto quién inventó la expresión ganas de ganarse la vida como sinónimo de trabajar. ¿En dónde está ese idiota? Y lo cierto es que yo la comprendo, o sea, me siento identificada también con esta Alejandra. Y mi sensación es que mientras que el mundo ordinario y asalariado, normativo, rodeado, por ejemplo, con las expectativas de lo femenino y del éxito, le parecía un asco, pues que buscó un poco el refugio en las cosas bellas. Por ejemplo, le gustaban mucho las chorraditas estas de papelería, de los bolígrafos de colores, que cuenta su amigo Julio Cortázar, mi nuevo amigo. Y en este libro, en el capítulo, también recoge muy bien cómo Alejandra se refugió un poco en eso, en la búsqueda de lo bello, y que sus certezas, las únicas que podía o esperaba encontrar, pues quizás estaban en las palabras. Sus amigas dicen que toda su fe la depositó en las palabras. ¿Qué pasa? Pues que con eso solo no sirve, y Alejandra también se dio cuenta de eso. En el capítulo final, en la parte de Lierni, se ahonda, por ejemplo, en la idea de que se topó con los límites del lenguaje, no supo consolarse mediante las palabras ni encontrar el lugar ahí, y no lo resistió. Y es verdad que escribió una hasta el fondo y se fue hasta el fondo. Pero es verdad que yo, haciendo memoria, me he encontrado de un poema que no sé si aparece en el libro, ahora tengo dudas, pero he querido traer aquí, y ya con esto termino, para un poco poder sacar un poco de luz de Alejandra y recordarla, pues bueno, pues como una amiga, con alguien a la que no la quiero como referente, pero me sigue fascinando muchísimo. He dicho que Alejandra se describió a sí misma como que ella dijo de sí misma que ella no pidió nacer, como un signo de interrogación. Y es verdad que no encontró un consuelo final o una certeza final que le ayudase a seguir. Pero también en un poema, como en el título, escribió mucho más allá. Y en el primer verso de ese poema hay una pregunta. Y dice, ¿y qué si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza? Y al final hay una afirmación. Pues eso es lo que hacemos, nos anticipamos de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza. Y con esto cierro, porque me gusta por lo menos rescatar que un momento que no fue un signo de interrogación y que, bueno, paro aquí porque fueron muchas voces en una misma
y me parece descarado por mi parte empezar a acotarme con él. Pero me tomo la libertad de permitirme que este poema será como yo, como Irati, como la voy a recordar. Bueno, con gusto, nuevamente, ahora nuestra segunda invitada, Elizabeth Manzano Oyarzábal. Elizabeth es graduada de Medicina, máster en Neurociencia y Nutrición. Actualmente está finalizando su especialidad de Medicina de Familia y Urgencias y trabaja en el Hospital de Mendaro. Tras finalizar su carrera, formó parte durante 3 años de Salvamento Marítimo Humanitario, ejerciendo como médico en el campo de refugiado de Quíos. Dado su interés en las ciencias humanas, ha realizado diferentes formaciones en salud mental con la otra psiquiatría y con la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Con intereses artísticos y creativos, aficionada a la escritura desde niña, me comenta que este ejercicio, estas mujeres le han inspirado y ha reconectado con su amor por la escritura. Todo un placer compartir con ella el revivir de esa pasión y su acercamiento a Margarit Duras. El subtítulo del capítulo dedicado en el libro se titula El abecedario del deseo. Gustosamente escucharemos. A ver, yo la verdad que cito mucho y no he pedido permisos tampoco, y sobre todo voy a leer. Y efectivamente yo, de todas estas espectaculares mujeres, he escogido hablar sobre Marguerite Duras, sobre la célebre, impar e intensa autora de novelas de repercusión universal, una de las creadoras más influyentes y controvertidas de la literatura y el audiovisual de la segunda mitad del siglo XX, con más de 50 libros, obras teatrales y alrededor de una decena de guiones, así tal y como nos recalcan en este libro. Pero su descripción siempre puede ir más allá, o más acá. Y también dicen que Duras es un mapa de la vida, una coreografía del amor, un latido siempre penúltimo. Hoy estamos aquí en parte para escuchar a todos esos latidos silenciados a partir de este pedazo de corazón que es el libro Voces de Mujeres, la travesía del silencio. Probablemente el hecho de ser mujer la ha invisibilizado a pesar de su grandeza, porque MD existía y mucho. Es una figura que ha dejado huellas en la trayectoria humana, política, artística y de lo femenino. Perteneció a este mundo y participó plenamente en él, como dijo precisamente Pizarnik en sus diarios tras entrevistarla. Su recorrido ha marcado muchas vidas, incluida la mía propia. El otro día estaba tomando una margarita, sintiendo el mejor sabor de boca de todo el día, cuando pensé que es posible la embriaguez por Marguerite. Ella es salada, picante y muy refrescante, con un poder incluso embriagante. Es rebelde y reveladora. En un capítulo que habla sobre los hombres en su libro La vida material, obra significativa y mencionada también en el libro, dice: hay que amar mucho a los hombres. Mucho, mucho. Amarlos mucho para amarlos. De no ser así, resulta imposible, porque son insoportables. Se expresa sin filtros, desde el cuerpo, desgarrando y sanando a la vez sus entrañas. Tenía tanto que decir como tanto tuvo que callar. Y cantar. La cito: no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Hace falta ser más fuerte que lo que se escribe. Cuando escribo, no muero, pero alguien muere. Tan solo leyéndola la he admirado. Duras es infinita, aunque a veces también finiquita. Vive viva, pero siempre en presencia de la muerte. Dice Isabel Calderón que nunca nadie tuvo más luces y sombras que esta señora. Tan sencillo como complejo, fue ella misma. Ella quien escogió su apellido y el nombre con la que se la reconoce. Ella quien escribió sobre su autenticidad. Tenía su propio uniforme MD. Alega: ¿cómo no iba a ser narcisista si me inventé a mí misma? Como bien dicen en el libro, hay que inventar una lengua propia para decir lo indecible. Y es lo que Duras hizo con su literatura.
Nació en 1914 en la Indochina colonial francesa, actual Vietnam y Camboya, donde, como narra Laure Adler en su libro sobre la biografía de Marguerite, su infancia fue triste y deslúcida. Marguerite, hija de su madre, única hija de su madre, hermana de sus 2 hermanos, hija sin padre, desaparecido prematuramente. Así habla Laure Adler de una infancia que no estuvo exenta de vivencias traumáticas. Se crió en una familia pobre que vivía en un contexto histórico donde la guerra les hizo endurecerse e incluso perder la ternura. Además de su padre, su hermano menor, el que le hizo descubrir el amor total, murió también precozmente, mientras que su hermano mayor era un ser violento que mantenía una relación inseparable con la madre, por la que MD interpretaba no tener un lugar. Puede que esa fuera una de sus grandes heridas, la misma que le acompañó en su lucha personal y política. A los 18 salió de Saigón, que para entonces Duras describe precisamente que ya era demasiado tarde en su vida. Se instaló en París, donde formará parte de la resistencia francesa contra el nazismo, siendo activista progresista, militante comprometida a mejorar los derechos de las mujeres, además de escritora y amante. Para ella lo peor era no amar. Tuvo grandes amores con las que vive la pasión desenfrenada, el erotismo, el dolor, los celos, sin olvidar la soledad, el vino y la muerte. Pero su amor por la escritura la ha mantenido viva, convirtiéndola en historia del arte. En su último libro, Nada más, Jan, a quien ella lo llama su amante de la noche, siendo la persona con la que comparte su último trayecto vital, 38 años más joven, homosexual, y la que representa el verdadero amor eterno de su hermano pequeño, le pregunta: ¿para qué sirve escribir? A lo que ella responde: para poder callar y hablar al mismo tiempo. Remarcan en el libro que ella cuenta precisamente aquello que no pasó, aquello que nunca se dijo. Cuenta los silencios, sus silencios. Duras dice que escribir es contar una historia que sucede debido a su ausencia. Y en efecto, las voces de las mujeres están unidas a la travesía del silencio. Lo femenino ligado a ese vacío, al vacío que necesita vaciarse, no llenarse. Canta Duras que lo que llena el tiempo verdaderamente es perderlo. Puede que nunca hayamos encontrado tanto como en la autonomía de ese espacio-tiempo donde escribimos sobre nuestros miedos y deseos. Ella decía que estamos hechas de frío, de miedo y de deseo. Para Duras la mujer representa el deseo, y continúa diciendo que solían quemarnos, y de alguna manera todavía ocurre. Pero gracias al mar, tan escalofriante, temerario como apasionante, podemos apagar el fuego, dejando marcas de cenizas en la piel, que nos hacen perseguir las palabras que otras dejaron escritas, manteniendo viva la vida y la llama del enigma en el horizonte. La cuestión de lo femenino puede ser un anhelo que te permite escuchar en la oscuridad o quedarte ciega en el silencio. A mí personalmente, este libro me ha removido tanto que me han dado ganas de explorar en el desierto frío, de seguir escalando la fisura a pesar del miedo en la pared. Me quedé con una frase que escuché de Arnoldo que decía: una fisura es una grieta que separa y une. Me gustaría separar a cada mujer en su individualidad, escucharla, leerla, estudiarla, vivirla. Redactan una por una, cuerpo a cuerpo, texto a texto, y añado, para que lo femenino pueda aportar y unir su grandeza y no se pierda en la historia, en el espacio ni en el tiempo. En mi caso, trabajo con mujeres que por encima del género cada una tiene su propia clínica. Sin embargo, me he dado cuenta de que la mayoría de los estudios sobre medicina se han basado en hombres, generalizando sus síntomas típicos y nombrando como atípicos todo lo que pudiera salir de esa estructura. En consecuencia, se han infradiagnosticado patologías como, por ejemplo, infartos del corazón, simplemente porque la sintomatología que presentaba esa mujer no era la típica. Con esto me gustaría poder repensar sobre el concepto atípico y a cambio hablar sobre lo desconocido. Ya lo dijo Duras, hay que abrirse a lo desconocido, que este desconocido entre y moleste. Atrevernos a empezar a conocerlo significa escuchar a los cuerpos que han sido callados y que sigan latiendo sus corazones. Tampoco yo conocía a MD hasta ahora y por eso ante todo quiero agradecerles a Arlierni y a Arnoldo y también a Duras por ofrecerme el placer de conocerla, leerla y por mostrarme un poco más sobre esta inexistencia tan existente. Solo espero que tras abrir el telón
más personas se animen a escuchar el concierto y a saborear a Marguerite, tanto en las claves de sol como de lluvia y tormenta que nos ofrece la música de su vida. Mucho más y nada más. Eskerrik asko. Bueno, pasamos ahora a escucharles uno por uno a los autores. Primero Lierni, luego Arnoldo. Le presento a Lierni. Lierni es psicoanalista, miembro de la escuela lacaniana. Es que quiero estar allí y me peleo con el micrófono. Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Escritora, trabajadora social, DEA, diploma de estudios avanzados en ciencias y humanismo, doctora en filosofía y máster en salud mental. Con un amplio recorrido tanto en el campo social como en el educativo, clínico y literario. Este es su 10º libro publicado, desde que en 2014 comenzase a nadar como escritora, el tercero junto a Arnoldo Lieberman. Todo un recorrido y una suerte para aquellos que la leemos. Debido a las limitaciones de tiempo, he valorado más interesante escuchar lo que ella tiene que contarnos sobre este último libro, sobre algunas de sus perlas, que citar los títulos de su amplia bibliografía. Únicamente aportaré que su estilo de escritura ha variado hacia el que un colega mío aquí presente consideró más personal y poético, y yo estoy de acuerdo. Estilo del que destacaría la facilidad para acercarse al lector desde su propia experiencia, abriéndose en esa parte íntima que habitualmente se tiende a no mostrar, a esconder, y acompañando así a cada lector en su propio viaje interior. Querida Li, más de 30 años de travesía juntas, diferentes pero afines y cercanas, probablemente lo femenino, nuestro femenino, tenga bastante que ver. Un placer. Zurea da hitza, tuya es la palabra. Bueno, la verdad, no sé si se oye. A ver. ¿No se oye? Bueno, cojo el micro. A ver, ¿así? ¿Sí? Bueno, la verdad que estoy encantada después de escucharos. Gracias Lola, gracias Irati, Marije, Eli. Bueno, es un gusto compartir esta presentación con vosotras. Agradecer a todos los que os habéis animado hoy a estar aquí, a la FNAC, por supuesto, y a la editorial. Y bueno, creo que de algún modo este libro lo podemos enmarcar en un muy bienvenido esfuerzo contemporáneo por traer a la luz pública diversas voces de mujeres. Saber lo que ellas han dicho previamente me parece que es un esfuerzo necesario para pensar y escribir hoy sobre mujeres. En mi caso, realizar con Arnoldo este recorrido de lectura y de escritura a través de estas obras de nuestras autoras, porque yo les llamo nuestras, ha sido una verdadera experiencia, también un reencuentro y un descubrimiento. Quizá una de las cosas que más me ha impactado ha sido constatar la fuerza y el peso del silenciamiento de estas mujeres. Escritoras tan fabulosas como poco leídas, muy poco citadas y apenas reconocidas, al menos algunas. Margarita Duras, por ejemplo, es cierto que fue muy conocida en su época, pero hoy no sé yo si se la lee, ¿no? Quizá todos podríamos revisar nuestra biblioteca y ver cuántas mujeres alberga. Entonces he pensado centrarme un poco en esta cuestión que a mí me ha sorprendido. Como afirma Mary Beard en su libro Mujeres y Poder, un manifiesto, la cultura occidental lleva miles de años de práctica silenciando a las mujeres.
nos recuerda que el primer ejemplo documentado de un hombre diciéndole a una mujer que se calle comienza en la Odisea, cuando Telémaco, el hijo de Ulises, le dice a su madre Penélope que había pedido a la Edo que cantaba sobre los héroes griegos en el viaje de regreso al hogar, entre los que se encontraba su marido Ulises, le pedía a la Edo que hablara de otro tema. Telémaco, su hijo, le dice: «Madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa». ¿Qué nos dice esta escena? Nos dice que el relato es de los hombres, y siento que a quien Telémaco manda callar no es tanto a su madre como a la mujer que en silencio espera a su marido ausente. Mary Beard nos recuerda que cuando Telémaco habla de relato, utiliza la palabra mitos, que aludía en la época al discurso público acreditado, que era el atributo definitorio de la virilidad. La propia voz, el tono y el timbre del habla femenina se consideraba una amenaza a la estabilidad social y política. ¿Cómo no pensar en el mito de las sirenas, por ejemplo, ¿no? Cuando ese canto que lleva a los hombres a la perdición y la muerte? Bueno, y de hecho creo que hoy todavía se hacen estudios sobre el impacto de la voz femenina en los cerebros masculinos, ¿no? Entonces, bueno, creo que la voz y el silencio son esenciales en este recorrido que realizamos. De hecho, ambas palabras están presentes en el título del libro, Voces de mujeres. Bestia. Decía que la voz y el silencio son esenciales en este recorrido y que de hecho ambas palabras están en el título del libro. Voces de mujeres, travesía del silencio. Y he tomado esta historia del silenciamiento en la Odisea porque me parece que muestra bien los antecedentes de una cultura y de una lengua en la que se han depositado o sedimentado numerosas huellas de sumisión y silencio. Una de nuestras mujeres, Lu Andrea Salomé, escritora y psicoanalista, nos ha dejado un ejemplo deslumbrante de esta cuestión en su relato El desvío. Otra autora que yo creo que no se lee en absoluto hoy en día, ¿no? La protagonista de este relato recuerda que siendo muy pequeña, en brazos de su nodriza, vio cómo el marido de esta le pegó en la nuca y ella respondió con una amorosa mirada de sumisión. Le dejó una marca roja y profunda en el cuello, pero cuando ella comenzó a llorar del susto, su nodriza le sonrió con tanta felicidad que le hizo pensar que quizá esos golpes brutales pertenecían a los placeres de la vida. Ya adulta se pregunta por ese recuerdo y por esos momentos azarosos, podríamos decir traumáticos, que marcan nuestra vida. Y esta mujer se interroga por esas marcas y duda si dependen de esos encuentros biográficos o son incluso anteriores. Y dice, la voy a citar: «O habrá que volver más atrás en el tiempo, y fue un pajarito quien con su canto, mientras aún dormíamos en la cuna, nos transmitió lo que deberíamos ser y qué nos haría sufrir. No lo sé, quizá tampoco sea el azar ni un pajarito mágico la voz que nos susurra esas cosas al oído, sino costumbres de siglos pasados, el goce de mujeres esclavas murmurando algo que resuena en nosotras, en una lengua que ya no es la nuestra, que apenas entendemos en un sueño, en un estremecimiento, en una vibración de las células nerviosas». Realmente, Lu nos habla poéticamente de ese susurro de la lengua, de aquello que se deposita en ella y deja huellas de sentido y de satisfacción en los cuerpos. Porque el lenguaje es nuestro otro original. Aquello que la psicoanalista Anne de Formentel llama algo más íntimo para nosotros que nosotros mismos. Y ese susurro de la lengua ha propiciado, en este caso, el silencio de tantas voces de mujeres. En este libro nos hemos tomado muy en serio los textos de estas escritoras y también lo que Clarice Lispector afirma
cuando dice que el destino de una mujer es llegar a ser una mujer, destacando ese una. Uy, que se me ha ido. Destacando ese una. Hemos tratado de adentrarnos en la singularidad de sus obras y de sus dichos, sin caer en la universalización de un discurso que pretenda ser válido para todas. Hemos tomado la voz singular de cada una para desde ahí pensar o intentarnos acercar a lo llamado femenino, cuestión complejísima. Sabemos que la voz no es solo lo que oímos, es también la enunciación propia, lo que escuchamos de alguien más allá de lo que dice. He pensado entonces traerles hoy algunos breves fragmentos en los que yo escucho la voz de nuestras autoras. Dado que ya hemos escuchado la voz de Francisca Aguirre, la de Alejandra Pizarnik y la de Marguerite Duras, me limitaré a compartir unos breves fragmentos de las restantes autoras. La voz de Hannah Arendt habla alto y claro y de un modo único e innovador sobre la cuestión del mal. Ella dice: que algo pueda, por así decir, surgir del arroyo sin la más mínima profundidad y que con todo llegue a ejercer un poder casi sobre casi todos los seres humanos, ahí está justamente lo temible del fenómeno. Hoy en día pienso efectivamente que el mal es siempre solo extremo, pero nunca radical, que no tiene profundidad ni nada demoníaco. Puede devastar el mundo justamente porque es como un hongo que prolifera en la superficie. Profundo y radical es siempre solo el bien. Ahí es nada. He citado ya un fragmento de la obra de Lu Andrea Salomé, pero añado otro breve fragmento que me parece que es también un gesto de libertad, tal y como ella fue. Dice: no puedo vivir conforme a ejemplos, ni voy a representar jamás un ejemplo para nadie, pero en cambio voy a darle forma a mi propia vida de acuerdo conmigo misma. Eso es lo que voy a hacer, pase lo que pase. Vamos a ver si no resulta que la mayoría de las llamadas barreras insuperables que el mundo traza vienen a ser inofensivas rayas de tiza. Tomo también dos breves citas de Emily Dickinson, cuya voz nos estremece siempre. Dice: una palabra muere cuando es pronunciada, dicen algunos. Yo digo, en cambio, que empieza a vivir ese día. Y dice también: nadie tema las aguas parlantes, pero sí a las aguas quietas. Son por eso en la naturaleza causa fatal, están plenas. Ingeborg Bachmann, otra voz única, dice sobre el amor en una carta a Paul Celan, que fue el amor de su vida. Le dice: para mí eres de la India o de un país aún más lejano, oscuro, marrón. Para mí eres desierto y mar y todo lo que es misterio. Sigo sin saber nada de ti y por eso muchas veces tengo miedo por ti. Yo debería tener un castillo para nosotros y traerte conmigo, para que puedas ser allí mi señor encantado. Tendremos muchas alfombras y música e inventaremos el amor. Bueno, quería con estas breves citas ejemplificar no solo las voces singulares de estas escritoras, sino también su capacidad para atravesar el silencio y atravesarnos a nosotros. Ellas merecen ser escuchadas, leídas, y ojalá este libro sirva para eso. Muchas gracias. Bueno, pasamos a escuchar a nuestro último invitado, Arnoldo Lieberman. Arnoldo es médico, psicoanalista, escritor y musicólogo. Yo me planteo, ¿un contemporáneo hombre del barroco? Ha sido profesor invitado al Máster en Teoría Psicoanalítica de la Universidad Complutense de Madrid y al Instituto de Estética y Teoría de las Artes de esa misma ciudad. Intelectual de reconocimiento internacional, imposible nombrar en estos 2 minutos todos los premios que ha recibido y mucho menos su extensa bibliografía. Simplemente, como pequeña muestra, citar que actualmente es asesor cultural de la Fundación
lírica del Teatro Real de Madrid, cargo compartido con el recientemente fallecido Mario Vargas Llosa y Antonio Muñoz Molina. Gran parte de su obra literaria está atravesada y fundada en Gustav Mahler, Freud y la identidad judía. Apasionado de la cultura, de la música, persona curiosa y vital como pocas, conversador excepcional, amigo de algunas de las mujeres que hoy nos ocupan, todo un placer cederle la palabra. Buenas tardes, ¿se oye bien? Gracias por estar aquí. Mi texto tiene un epígrafe del escritor catalán Rafael Agullol que dice: hoy he recorrido la ciudad como un loco durante horas y horas, buscando a alguien que no estaba, que no estaría, que en ningún modo era concebible que estuviera, y lo he encontrado. Después de las lúcidas aportaciones de mis compañeras de mesa, que han sido un gustazo escucharlas realmente, contra mi voluntad voy a tratar de ser breve. Lierney sabe que para mí lo breve no es 2 veces bueno, sino 2 veces malo. Sabe que para mí nunca nada es bueno si es breve. Siempre he seguido fielmente aquel pensamiento de Goethe: no se camina solo para llegar, sino para vivir caminando. Además, Groucho Marx aconsejaba que era mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despojar las dudas. Siempre comienzo a pergeñar mis palabras con una cábala, pensando que debo ser ameno. Buscando en el diccionario ameno, dice divertido, interesante. Entonces busco divertido y dice interesante, ameno. Por fin busco interesante y dice ameno, divertido. Como es evidente, a Kafka no lo inventaron los chicos. Pero este ánimo me anima a seguir compartiendo aquel pensamiento de Malebranche. El razonamiento que prescinde de los sentidos es pura irracionalidad. Siempre que transito distintas preguntas, creo que todas las respuestas tienen algo de razón. Hoy hablo como si supiera algunas de ellas, pero vosotros no me hagáis caso. Sé mucho menos de lo que surge de esta lectura. Aprendí a no saber sabiendo. Quiero decirles que cuando se recorre el sendero de las búsquedas, cuando se intenta dar mínimas respuestas a los interrogantes últimos, cuando se busca ese blanco en el bosque que decía Heidegger, cuando se da la vida por una certeza, la comparecencia de ciertas figuras protectoras y queridas hace que nuestra ansiedad disminuya, que la intemperie no nos parezca tan hostil, que un Dios íntimo nos facilite el encuentro con lo significante de la existencia. Esas figuras maternas o fraternas, estas hechiceras videntes que hemos llevado a nuestro libro, que quizás no nos hagan oír ya otra cosa que la burla de Mefisto, como decía Goethe, son determinantes respecto de nuestra zozobra metafísica y logran instalar en nuestra conciencia un disparador elemental del sentido de la vida. ¿Cuántas veces hemos compartido con Lierney desde nuestra endeblez humana los comentarios de esas mujeres excepcionales? ¿Cuántas veces nos hemos refugiado en ellas? ¿Cuántas veces hemos abrazado sus palabras, o como me gusta decir a mí, abrazar sus corcheas con el febril latido de un sobreviviente? Ellas siempre han estado allí, es decir, donde debían estar. Solo hacer el amago de una proximidad y nos recibían con la comprensión de una milenaria sabiduría.
Se llaman Paca Aguirre, Marguerite Duras, Ingeborg Bachmann, Emile Dickinson, Lu Andrea Salomé o tantas otras. En medio de ellas supimos de resurrecciones, de significación, de luminosas transparencias, de enigmáticas disonancias, de semblantes múltiples, de lucidez última y a su vez de cuánta sabia ambigüedad habita nuestro mundo interno. Aquellas diosas no eran cadáveres en el armario, sino voces vivas que acompañaban nuestras peripecias, que nos ayudaban a acercarnos a nosotros mismos, que nos instruían sobre un mundo increíble que debía ser traducido a nuestro lenguaje. Un mundo en el que nosotros debíamos poder decir para poder desdecir, para hacerlo selectivamente propio, haciendo de cada derrumbe de una certeza un nuevo interrogante. Esas heroínas aparecen entre las calles del mundo y en lo más denso de los acontecimientos, compartiendo nuestro deseo. En su presencia nada hay de caprichoso. Es como si nos estuvieran esperando para enseñarnos a nombrar aquello que no sabemos nombrar, o a vincularnos con la jaula que se ha vuelto pájaro, como decía Alejandra Pizarnik. Recuerdo caprichosamente en este momento aquel comentario de Borges cuando un lector apasionado le dijo: «Maestro, usted es inmortal». Y Borges respondió: «Hombre, no hay que ser tan pesimista». En la vida muchas veces se trata de hacer algo, de no renunciar a hacer algo, de resistir la costumbre y el desánimo proponiéndose hacer algo, aun cuando no se sepa qué, pero sabiendo con quiénes. Entre esos quiénes están las voces de mujeres elegidas para acompañarnos en esta búsqueda. Hemos hecho nuestras sus palabras como si fuéramos coautores de sus prodigios. Anímicamente hemos vivido mucho tiempo de ellas y con ellas. Es parte de nuestra devoción, porque ellas dicen que nosotros hubiéramos querido desde el arte hacer contemplación e identificación, pero como dice Hugo von Hofmannsthal, ellas tocaron cuerdas y arrancan armonías que han estado dormidas en nosotros. ¿Ustedes recuerdan Selig, una película de Woody Allen? Cuando veía un gordo, engordaba. Si veía alguno bonito, todo era bonito. Si leía un texto hermoso, la vida era hermosa. Si veía un ladrón, se transformaba en un delincuente nato. Pues bien, Lierne y yo somos Selig. No solo en nuestro amor por aquellos seres, sino también por nuestro deseo de ser sus amigos, de engordarnos con ellos, de sentirnos cercanos. Como decía Joan Manuel Serrat, decir amigos es decir lejos, y antes fue decir adiós, y ayer, y siempre, lo tuyo y lo nuestro, y lo mío de los dos. Abrevio, un texto no finaliza nunca, no termina nunca de escribirse. Lo que importa es su infinita transformación. Como sucede, los donostiarras y los guipuzcoanos lo saben mejor que yo, sucede con el mar. Un texto necesita moverse, mirar hacia adelante y hacia atrás, asumir aquello que como hemos heredado, repensar lo que queremos decir, como lo hacen las olas. Un objeto de amor hace que un alma se interrogue, se busque y se inspire. No en vano Eros quiere decir deseo. Desde el comienzo mismo del pensamiento, allá en la Grecia antigua, Alcibíades denuncia que Sócrates se hace desear. Y claro, para que el deseo se mantenga, no hay que satisfacerlo. Y ese es el secreto de los buenos seductores. Lo dice Arguliol: nacemos con una mitad de nosotros mismos y nos pasamos la vida buscando la otra mitad. Y esa búsqueda es personal. Como dice el rabino Nachman de Breslav, no preguntes nunca por tu camino a quien lo conoce,
porque no podrías perderte. Alguna vez Lierni llamó pensamientos a esa fusión de pensar y sentir de la que hablo. Esa búsqueda al servicio no solo de la razón, sino de la embriaguez. Esa especie de luz y sombra que nos signa, que marca la voz que nos expresa y el cuerpo que nos habita. Insisto, si la filosofía surge de la admiración y el asombro ante el mundo, lo hizo para inmediatamente sustraernos de esa inmediatez, para buscar lo que se oculta, haciendo de la admiración y el asombro interrogantes, una pregunta por el ser. Y el poeta, que toma un camino a veces distinto, elige lo que está ante su mirada, sus manos y sus oídos. Yo pienso con las orejas, decía Teodor Adorno, y sus sueños son nuestros fantasmas más propios. Todo ello apunta a una verdad que, a diferencia de la filosófica, no puede ser demostrada, solo sugerida como la que nace en una consulta psicoanalítica. Finalizo. Hemos escrito con Lierni un libro que responde a lo que algún filósofo llamaría bulimia metafísica. Deseo imperioso de dar voz a mujeres soberbias y admirables, tratando de desmenuzar ese algo de enigmático que nos llama, que no sabemos del todo qué es y si alguna vez lo sabremos, pero que siempre está, momentos en que creemos encontrar ese relumbrón de luz que inspire un tanto nuestras vidas. En mi pueblo se decía así, un tanto nuestras vidas. Esa fidelidad a nosotros mismos, a nuestra historia más íntima, alejados de la rutina del pensamiento repetido y de la torpeza de los absolutismos. Estamos aprendiendo con Lierni a vivir en una página en blanco donde reside el resto de nuestra lucidez posible. Muchas gracias. Cuando estos dos... Uy, los tapo, no sé cómo. A ver, ¿de qué manera no los tapo? Así no los tapo. Cuando estos dos inmensos amigos, Lierni y Arnoldo, me dijeron que me invitaban a esta ciudad maravillosa vuestra, Donosti, era un regalo infinito. Y Marije me dice, bueno, tienes que hacer algo de Paca. Y es el poema primero que os he dicho, que es Desanimada. Tú no puedes estar desanimada ni silenciada. Pero ella me manda a Marije una cosa muy rara, que era que entre ellas yo les actuara el silencio. Yo me aterroricé, dije, ¿y cómo se actúa el silencio? Y me ponía 15 segundos de actuar el silencio, entre intérprete y intérprete, para que ustedes meditaran. Y yo dije, no, yo me vuelvo loca, ¿cómo actúo eso? Claro, los actores que somos supervivientes lo que hacemos es valernos de los que escriben palabras como Lierni y Arnoldo, palabras sabias que nos toca encarnar y darles carne. Total, que lo único que hice fue coger ese maravilloso libro que escribió esa Paca Aguirre, que es la razón por la que todos estamos aquí. Arnoldo, cuando llegaron con Susi de Argentina en el 76 en su exilio, Ariel, su hijo, Mónica, Lierni, que lo ha conocido a Paca a través de Arnoldo. Entonces, Paca tenía dos leyes, que habéis contado poco de su vida. A su padre Navarro, lo pintor ilustre y borrado de la vida, porque lo asesinó Franco a garrote vil y lo quitó de las enciclopedias. Ahora sí, el mes que viene, en junio, va a haber una fundación en Alicante con su nombre, Lorenzo Aguirre. Hasta Paquita se arrodilló delante de la hija de Franco a pedirle el indulto en el 42. No se lo dio y lo mataron. El resto de su vida, Paca, desde sus 13 años hasta los 89, que murió en el 19, se dedicó a convertir el dolor en belleza, en poesía, y aunque estaba cercana a los dolores de Alejandra, cuando le daba un ataque de dolor decía, Lola, al dolor hay que ponerlo a trabajar, que si no se hace una limaña dentro y nos mata. Por eso ese poema de Desanimada es con el que ella cerraba este poemario, La herida absurda, que lo escribe en el momento del terrible atentado de Madrid de marzo del 11M. Ella odiaba la ira,
lo sangriento y la maldad de la que han hablado ellos, esa maldad que no tiene ni profundidad ni hondura. Entonces, claro, yo elegí desanimada y dije, bueno, ¿y cómo yo lleno esos 60 segundos más que tengo que rellenar con silencios? Y me encontré que en el penúltimo poemario, en el penúltimo poema de este poemario, la propia Paca Aguirre, que además de la ley del dolor ponerlo a trabajar, tenía otra ley, que era la juntura, y es lo que nos une y lo vivo es lo junto. Dedicaba este poema a Susana y Arnoldo Lieberman y decía, ella que adoraba la música, era íntima amiga de Paco de Lucía, de todos los grandes músicos sureños también. Cuando la vida enseña sus pezuñas, cuando la realidad muestra su ceño, su desdeñosa mueca ensangrentada, cuando alargo la mano y no consigo rozar el corazón de la esperanza, cuando llueve desde el presente un agua turbia que nos deja el vivir amortizado en monedas de oprobio, sé que debo volver a Brandenburgo. Fue cuando yo era niña y no sabía cómo vivir el miedo sin morirme, y cruzaba el pasillo de mi casa, esa casa de Alenza en la que he vivido hasta la muerte, escuchando una música distinta, una música vasta, sin palabras y sin embargo llena de consuelo. Oí al final la voz del locutor diciendo suavemente Brandenburgo, mientras mis 13 años deslumbrados solo podían pensar, ¿dónde está Brandenburgo? Yo quería vivir en Brandenburgo, yo quería vivir en esa música. Mi corazón de entonces, tan perdido, tan incapaz de hacerse con la vida, escuchó sin creerse lo que oía, escuchó desde un sitio inexistente una música que reía desde el llanto, que borraba el dolor y la miseria desde un amor que lo entendía todo. Me enamoré de Bach con 13 años y tardé mucho tiempo en conocerlo porque no pude hallarlo en ningún libro, en ningún diccionario lo encontraba. Al fin alguien me dijo amablemente que el apellido Bach no lleva J. Me encontré con sus ojos de papel en una página del diccionario Espasa y desde entonces, cuando no sé cómo vivir, regreso a Brandenburgo, a su país de música, regreso. Vuelvo como las golondrinas en verano a vivir bajo el sol de Brandenburgo, porque allí todo es patria y matria y armonía. Todo está defendido de la muerte, porque allí la muerte desemboca en la vida. Me enamoré de Bach con 13 años, sin saber lo que hacía, sin entender, me enamoré definitivamente. Por eso, cuando mi pobre corazón se asorda, aquella niña vuelve a Brandenburgo. Mías. ¿Quiere que cierre con Sí, con humor? Dale, sí, ya está. Me parece genial. No, que no. No, es que yo no voy a cerrar. Yo no cierro nada, abro. No, pero quería comentarles una pequeña historia que Paca amaba mucho. Y hacía reír mucho también. Un señor va con un Mercedes-Benz último modelo por un bosque y se acerca a un vagabundo que está en margen del camino sentado y le dice, ¿me podría decir cómo puedo salir de este bosque? Dice, no lo sé. Pero dígame alguna gasolinera cercana. No lo sé. ¿Hay alguna manera de encontrar a alguien que me pueda ayudar en esto? No lo sé. Pero usted no sabe nada. Yo no estoy perdido. No, simplemente con esto ya cerramos. Yo creo que ha estado muy bien, como comentaba al inicio, diferentes maneras de ver la obra y bueno, igual agradecer especialmente a las jóvenes la participación y el poder, ¿no? El poder escucharos y que es un gusto.
Y ahora, en un ratito, quien quiera, pues bueno, venta de libros y firmas, y también, bueno, pues alguna pregunta un poco más personal, si queréis aprovechar, tenemos un cuarto de hora. Mila esker. ¿Sabes lo que me ha pasado?